Tardes, bienvenidos sean todos a esta edición del martes 3 de junio de La Mirilla de Noticias. Hoy vamos a tratar de apartarnos un poco más del tema político. Las cosas están tranquilas en el PNP, andaban por allá por el sur, por Yauco, los presidentes camerales y la gobernadora, tratando de acelerar la reconstrucción que lleva 8 años o 7 años de atraso, dependiendo si son los terremotos. Y las cosas están más o menos en la paz en términos políticos. Por otro lado, la noticia más importante que surgió esta mañana no la dieron los medios de Puerto Rico. Los medios de Puerto Rico la amordazaron. La informó en primer lugar Sobrino y Balbino en su podcast, posteriormente Jorge Rodríguez. Y se trata de que Yale University, los genios de Yale, permitieron una obra de teatro y promocionaron una obra de teatro que propone el asesinato de los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal, la dictadura, pero es un magnicidio. Y en ese contexto, la protagonista supuestamente es una lolita trans que se infiltra en las oficinas de la Junta de Control Fiscal en Wall Street para asesinar y ajusticiar a los junteros. Y hasta el periodiquito de Yale exaltó la obra. Estas son las razones por las cuales la élite universitaria de Estados Unidos está desacreditada, apoyando dictaduras, apoyando asesinatos políticos, apoyando terroristas. Y si no es porque nos enteramos a través de las redes, la prensa de Puerto Rico y obviamente Chunky News y El Nuevo Día jamás lo hubieran reportado. Por más dictatorial que sea el gobierno de promesa, nada justifica el que se proponga un asesinato de uno de los miembros de la Junta. Primero, no cobran por su trabajo. En segundo lugar, están haciendo lo que ellos entienden es un deber cívico, proteger a Puerto Rico de su propia quiebra. Y aunque podamos estar en desacuerdo con lo que constituye obviamente una negación de los principios básicos democráticos de los ciudadanos de Puerto Rico, no hay obra de teatro, no hay libro, no hay llamado que pueda justificar un asesinato o un magnicidio. Es decir, magnicidio es el asesinato de el que dirige o los que dirigen una dictadura o un reinado. Esto se hace justamente cuando estamos 6 meses separados de aquel evento donde aquel bandido, el famoso Luigi Mangione, acechó al presidente de una aseguradora, United Healthcare, y lo asesinó saliendo del hotel en Nueva York. Este es el tipo en estos tiempos de copiones, en estos tiempos de locura, el meramente permitir una obra de esta naturaleza es una salvajada y es regresar a los años del terrorismo puertorriqueño. A mí no me gusta la Junta, a ustedes tampoco. Pero la manera de zafarse de la Junta es votando o por la independencia o por la estadidad. Se acabó. No hay otra manera. Y mientras no llegue eso, pues estamos. Así que lo ponemos en primer plano porque es el tipo de noticia que Puerto Rico, la prensa puertorriqueña va a ocultarles a ustedes, de que hay una gran universidad del Ivy League que permite una obra de teatro que propone asesinar el gobierno de Puerto Rico. Y me refiero al gobierno de Puerto Rico
porque el verdadero gobierno de Puerto Rico no es Jennifer González ni la Asamblea Legislativa, es la Junta de Control Fiscal. En esa estamos. Hoy hay una serie de notas que quiero comentar con ustedes que me parecen que van a la yugular de donde estamos. Un estudio de la Universidad de Puerto Rico y del profesor economista Caraballo Cueto sobre los beneficiarios del PAN y los hogares que reciben PAN revela al crudo la miseria escondida del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 600,000 hogares se benefician del PAN. Eso es aproximadamente el 45% de los hogares y el 43% de las personas. El 70% están bajo el umbral de la pobreza y el otro 30% bordeándolo arriba. 55% de los hogares tienen un adulto mayor de 60 años viviendo bajo el mismo techo. Y sin embargo, solamente el 29% tiene menores de edad. O sea, de cada 10 hogares que reciben PAN en Puerto Rico, 7 no tienen niños. Pero más de la mitad tienen mayores de 60 años. Y la mitad tiene un residente con algún grado de discapacidad. Y en el 60% de esos hogares alguien trabaja para suplementar el PAN. Eso es un estudio que pone al rojo vivo el mantengo, lo que es el disfraz, la cortina del mantengo. El PAN no es otra cosa que garantizar alimentos en la mesa de los más necesitados. Es algún grado de seguridad alimentaria. Y en Estados Unidos existe como el SNAP, pero obviamente le pagan mucho más. No es un fondo en bloque. Y esto demuestra el verdadero Puerto Rico. El Puerto Rico en la miseria, el Puerto Rico pobre, el Puerto Rico viejo, el Puerto Rico sin niños, el Puerto Rico con un alto grado de personas con discapacidad. Y esa nota la tenemos que sumar a otra más que tira Noticel. Hoy Noticel se votó con noticias de récord. Es un estudio de MIDA, que es la radiografía anual que ellos hacen del consumidor y de los gastos del consumidor. MIDA es la industria de alimentos de Puerto Rico. Ahí están supermercados, restaurantes, una serie de empresas que trabajan los alimentos. Y obviamente hacen un sondeo todos los años para medir por dónde van los tiros, hasta dónde tiene capacidad de gastar el consumidor. Y MIDA confirma exactamente lo que le hemos dicho en este programa durante el año 24 y 25. La inflación nada más en un solo año en el renglón de alimentos y productos del hogar, es decir, la canasta que usted compra varias veces en semana en los supermercados y colmados, ese gasto aumentó 13% a $509 por mes. 13%. Recuerden que la inflación en Puerto Rico supuestamente estaba y que en 1,5 o algo así, cosa que el negociado del Instituto de Estadísticas dice que eso es lo que hay, pero eso es embuste. Ustedes, el bolsillo vuestro lo siente. La renta de hipoteca, la renta o la hipoteca, aumentaron de 569 a 615 mensuales. Así que en ese hogar ya automáticamente, para poder
gastar lo básico en alimentos y en renta es $1,100. Y las utilidades, agua y luz, subieron un promedio de $26 al mes adicionales. El 82% piensa que los aranceles de Trump aumentarán el costo de la vida. Yo no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Lo que pasa es que no es lo mismo usted decir, ay madre, estaré yo alucinando cada vez que voy al supermercado, esto es un asalto a mano armada, o cada vez que me llega la factura del agua o la factura de luz, esto es un asalto a mano armada. ¿Será conmigo? ¿Será que yo gasto mucho? ¿Será que yo sí? No, esto es todo el mundo en la isla de Puerto Rico. Y recuerden que la inflación en Estados Unidos está por debajo del 2%. En Puerto Rico está disparada. Y para ponerle el frosting al bizcocho, la OSIF informa que en los últimos 10 años el precio promedio de la vivienda en Puerto Rico se duplicó de $183,000, que era el promedio del costo de la vivienda, a $369,000. Hay gente que tiene que trabajar la mitad de su vida laboral y todavía no llega a $368,000. Esas tres noticias en conjunto les presentan a ustedes un cuadro de el delito de lesa humanidad que representa el coloniaje y les explica el por qué la gente se nos está yendo, por qué los jóvenes no quieren casarse, por qué los jóvenes no quieren procrear y por qué Puerto Rico es una isla sin futuro, donde las muertes son 2,5 veces más que los nacimientos, y al paso que vamos van a ser 3, por cada 3 muertes que hay va a haber un nacimiento, y nos estamos despoblando en el terruño, porque no es que no vayamos a morir ni nada de eso, es que sencillamente se ha trasladado. Nuestros compatriotas han sido obligados a exiliarse, póngalo así, o a emigrar o a mudarse buscando mejores condiciones de vida en los estados, al punto de que habemos 9 millones de puertorriqueños, 6 millones vivimos en el continente y quedan solamente 3 millones en la isla. De continuar estas tendencias acelerándose, de continuar el deterioro económico de Puerto Rico, la isla se va a vaciar mucho más. De no resolverse el problema energético, de no resolverse el problema de la impotencia colonial, de no resolverse el problema del estatus, Puerto Rico va derecho en un futuro no muy lejano, digamos 20, 30 años, a tener menos de 2 millones de población. Recuerden que netamente estamos perdiendo 50,000 ciudadanos menos todos los años. Todos los años. Eso quiere decir que si usted multiplica eso, ¿verdad? Y no se exacerba, en 10 años tenemos 500,000 fácilmente, menos. Y en 10 años más, menos de 500,000, menos 500,000. Es decir, en 20 años pudiéramos perder 1 millón si esto no mejora. ¿Se fijan por qué aquí no estamos prestándole atención a las tonterías? Que si los 3 sabores y los 3 qué sé yo ni qué, y que si Jennifer y que todo eso. No, esto va a la yugular. Los gobiernos van y vienen, pero la miseria se queda y crece. Los partidos
suben y bajan, pero la pobreza, la infelicidad, la incapacidad de poder vivir en el terruño aumenta. Este es el tipo de noticia que no se le presta mucha atención, pero que es necesario recordarles a ustedes. Yo no me las invento, las noticias están publicadas. Yo lo que hago es recogerlas del canasto de donde la tiran los medios y no la discuten, y se la presento a ustedes con el patrón que significa. Y déjeme decirle, eso traído a 3 noticias que vienen hoy. Puerto Rico es una jurisdicción quebrada. Llevamos en la quiebra 11 años. Y bajo el régimen de promesa llevamos 9 años. 3 noticias que tienen que ver con eso hoy. Metro. Laboratorios radican querella contra First Medical por el impago, le deben 5 meses de servicio. Esa noticia hay que juntarla con otra que nos dan hoy, el Vocero, página 8, la firma Humana, la aseguradora de salud Humana, que es una de las más grandes de la nación y fue muy grande en Puerto Rico, termina de ofrecer sus servicios de Medicare Advantage este año y se retira del mercado de Medicare Advantage. Van a seguir ofreciendo otros planes de salud privados, pero se retiran. Eso va a afectar 1,000 empleos y 30,000 personas que van a tener que cambiar. Pero lo más importante de eso es que se sigue achicando el pote de las aseguradoras. En un momento dado en Puerto Rico habían de 8 a 10 aseguradoras y ahora probablemente lo que queden son 3 o 4. Y eso dificulta toda la situación. Usted dice, ¿y por qué un plan como Humana, que es un plan excelente, se retira? Bueno, no solamente porque tiene suficiente volumen, sino porque los pagos que se hacen a los proveedores son muy pocos y muchos proveedores se van y muchos consumidores o pacientes lo que hacen es brincan y se pasan brincando de una aseguradora a otra buscando un poco más de beneficio. Pero eso no resuelve el problema. Fíjense que todo esto está atado a toda la situación de ACES, que tiene un sobregiro de 109 millones de dólares porque aumentaron las cubiertas. Al aumentar las cubiertas, quiere decir que hay que pagar más gastos y de servicios médicos hospitalarios, pero Puerto Rico, por ser colonia, nuevamente, recibe una fracción de lo que recibe Estados Unidos, lo que reciben los estados, y por lo tanto, todo el mundo anda con la soga al cuello. Las aseguradoras con la soga al cuello, los médicos con la soga al cuello, los laboratorios con la soga al cuello y todos aquellos proveedores que lo que reciben son cifras mínimas de recompensa o por el pago o honorario. Recuerden que aquí hay otro factor que afecta a todo esto, y es que en Puerto Rico hay un plan de salud socialista que cubre la mitad de la población y que no contempla una entrada de lo que se llaman los deducibles o los copagos. Es decir, es completamente gratis, que es una locura también. ¿Por qué? Porque no importa, todo el sistema de seguro está contemplado en deducibles y copagos. Y si usted le quita ese elemento al seguro mayor que hay, que es que da el gobierno de Puerto Rico, entonces le quita un delirio, un pedazo grande de ingresos. Y no es que usted no lo tenga. Mire, yo tengo Medicare Advantage. Yo pago en Florida por mi médico primario $5 y por especialista $40. Eso es mi copago. Más además de eso, me deducen del Seguro Social 180 y pico de dólares al mes. Voy a un laboratorio,
una porquería el copago. Voy y me hacen un CT scan, un MRI, tengo que pagar. Pero es mínimo en ese contexto. ¿Por qué? Porque todo el sistema está yendo a llevar lo que es el Medicare y el Medicaid a un sistema similar al de Advantage, que cuesta menos al gobierno federal y donde el ciudadano tiene que aportar mucho más. Claro, hay unos topes, pero todo está atado. Hay otra nota que surge hoy también, y es que antes no solamente demandaron a lo que es la aseguradora, los laboratorios y Humana se va, sino que también hay otra nota que está hilvanada a todo esto, y es que la gobernadora está buscando a quién culpar. Ayer había dicho que era el actuario, pero hoy todavía dice que va a hacer un referido porque alguien no contempló en el análisis actuarial, que es un análisis contable, unas cubiertas. Eso no es un delito, pero así está el desespero en la isla de Puerto Rico. Y a eso hay que añadirle también otra nota de nuestra quiebra, y es lo siguiente. Demandaron, los terapistas están exigiendo, terapistas de educación especial, se le debe 3 meses de pago. Esto es Departamento de Educación. Así de quebrado está. No le echen la culpa a Jennifer González en ese contexto porque Jennifer González está operando con un presupuesto que no es de ella. El próximo sí, a partir del 1 de julio sí. Pero anyway, eso demuestra la quiebra en que está. O sea, donde ni el propio Estado puede cumplir con sus obligaciones. Yo sé que todo esto es muy pesado hablarlo, pero les estoy dando lo que es el contenido de las noticias. Porque aquí la gente se cree que esto es, mire, aprueba chavo por ir para abajo. Eso es una válvula abierta, un grifo abierto a todo lo que da. Y se nos olvida que Puerto Rico es una colonia, que vivimos en la miseria y que somos dependientes, ultra dependientes del mantengo, y que además de todo eso, se nos olvida que de dónde tela si la araña no teje. Queremos, como decía mi mamá, tenemos gustitos de champán con bolsillo de Mavi. Y todo este tipo de noticias, que yo se las presento en el patrón que corresponde, nos lleva a pensar, estamos bien mal. Como no quiero atosigarlo con los detalles de todo lo que está ocurriendo, de cosas malas, también hay cosas buenas. Y este programa las canta de los dos lados. Y cuando regresemos con nuestro panel, vamos a discutir las cosas buenas que se están dando, particularmente en el área social y la ayuda a la población nuestra mayor de 55 años, que ya prácticamente es 1 millón de personas. Y 32 minutos. Vamos a las noticias que son más positivas. A ustedes, los que son PNP, tienen que estar contentos. Su partido está visiblemente unido. Hoy hubo un acto oficial de la gobernadora y los presidentes camerales en el sur de la isla, dándole celeridad y atendiendo la situación de los desastres en los distintos municipios del litoral sur. Pero lo importante es la imagen de unidad, de tranquilidad. El presidente del Senado le aprobó el bonche que le habíamos dicho de nominaciones de fiscales, de jueces y de junteros a la gobernadora. Esta semana sobrepasa 30 confirmaciones y aseguró esta mañana en uno de sus buenos días que el lunes próximo habrá
de confirmar, salvo que surja alguna sorpresa, a Rosacheli Rivera al Departamento de Estado, a Lourdes Gómez para Justicia y a María del Pilar Vélez para Secretaria del Trabajo. Así que todo parece indicar miel sobre hojuelas. Habrá que ver hasta dónde dura la paz en La Paz. La otra noticia, esta surge de iniciativa del presidente del Senado. Yo les dije a ustedes, sí, se burla mucho de que el Partido Popular y el PNP son los partidos de los viejos, de los que votan. Los viejos somos una tercera parte de la población puertorriqueña. Bueno, pues el presidente del Senado empujó 7 medidas y hoy AARP, la Asociación de Retirados de Estados Unidos, y el capítulo de Puerto Rico, José Carón, felicitó al Senado y señaló que han roto un récord por haber aprobado 7 medidas a favor de adultos mayores. La ley para capacitar y reeducar profesionales en geriatría y gerontología. Déjenme pararlo ahí porque si usted es dueño de una empresa y no está viendo lo que viene y no se adapta, se le liquida la empresa. Puerto Rico es un país de viejos. Los viejos somos la mayoría de los consumidores en Puerto Rico. Toda la publicidad, todos los servicios, todo el diseño empresarial y de promoción tiene que ir dirigido para atender esa población que ha sido hasta recientemente la más abandonada. Eso quiere decir, como dice Acarón y como dice el presidente del Senado, que tenemos que empezar a hablar de viviendas asequibles mucho más reducidas, de cuidado extendido o de cuidado provisional. Tenemos que hablar de servicios de geriatría, de amas de llave, de personas que vengan a dar terapias a la casa, al hogar. Tenemos que empezar a hablar también del mercadeo, tanto en entretenimiento como en productos que las generaciones mayores compren. Tenemos que hablar también de la necesidad urgente de tratamiento psicológico o psiquiátrico de apoyo, porque muchos de las personas mayores o no los cuidan mucho los hijos o están abandonados y requieren. Así que el que no se adapte, el comercio que no se adapte, el desarrollador que no se adapte, el sistema educativo que no se adapte a esta nueva realidad, está frito, porque piensen, vean la televisión, todos los anuncios son de gente joven. Todos los anuncios son de gente joven. Y ayer hablamos que las estadísticas indican todo lo contrario, que por cada joven que hay en la isla hay 3 viejos. Esa es una realidad. También envía la ley, un proyecto que enmienda la ley de las APP para convertir en contrato la construcción, mantenimiento y operación de viviendas para mayores, lo que se llama assisted living, independent living, lo que es extended care. Hay personas porque pueden vivir independientes y lo que hacen es recogerse. Usted no necesita 1.800 pies cuadrados o 2.000 pies cuadrados de caserón. Usted puede vivir en un apartamento de 900 pies cuadrados cuando ya los hijos se fueron, todo lo que hay. Mientras menos es mucho mejor, ¿verdad? Pues ese tipo de desarrollo tiene que ser incentivado. Igual que hay que incorporar las universidades para que las universidades no solamente den servicio, sino que también den readiestramiento, porque muchos de nosotros tenemos que trabajar en nuestros años dorados porque perdimos los ahorros en la bancarrota de los bonos
o por distintas razones. Y la manera de hacer eso es reentrenamiento. También hicieron una ley para ordenar a los jueces municipales a nombrar tutores temporeros. El sistema de justicia de Puerto Rico es uno de los más lentos del mundo y más ineficiente. Por lo tanto, hay que empoderar a los jueces municipales para que en situaciones de emergencia puedan nombrar el cuidado y los tutores de las personas mayores. También hay un proyecto de ley para promover el desarrollo empresarial de los mayores. Claro que se puede empezar. Hay un montón de personas que empiezan sus negocios nuevos a los 70 años, a los 68 años y prosperan, porque si tienen buena salud, tienen por lo menos 15, 20 años sólidos que puedan trabajar. Y hay también una ley para expandir el cuerpo de ciudadanos informales, de cuidadores informales, para darles apoyo y para investigar y para darle apoyo a los hijos, los nietos, los esposos o las esposas que tienen que cuidar ancianos que están encamados o que tienen situaciones. Bueno, pues hay que ayudarlos también. Y esto requiere, como yo le decía, el gobierno está quebrado. Hay que depender de las APP. Y también hay una resolución concurrente para evaluar el mercado laboral para mayores. ¿Dónde están las plazas? ¿Dónde puede trabajar? Por ejemplo, usted va ahora mismo a cualquier lugar en Florida o va a los parques de diversión y se va a encontrar personas mayores de 70 años y hasta de 80 años trabajando, cogiendo los tickets, dando seguridad, orientando. Y usted dice, ¿y cómo es posible? Bueno, el Seguro Social no da para vivir. Por lo tanto, lo que pasa es que el mercado en Puerto Rico todavía está concentrado en jóvenes, cuando debiera estar concentrado en que el mayor apoyo laboral está precisamente entre los viejos. No podrán ligar cemento y treparse a la intemperie, al terreno del sol a construir casas, pero pueden hacer un montón de cosas todavía, porque la utilidad no tiene caducidad, salvo que la naturaleza con enfermedades crónicas le impida físicamente hacerlo. Así que estas son algunas de las notas que tenemos. También otra buena nota que les tengo que mencionar es el 80% de las motoras no tienen marbete. Tú dices, eso no es una buena noticia. Claro que no. Pero el hecho de que se haya creado el comité para regularizar todo, las corridas, lo que son los automóviles y todo eso, eso da ya un indicio de que el gobierno va a corregir eso. Usted tiene una motora, vehículo de motor, tiene una licencia, pague el condenado marbete. Si no, hay que confiscarla. Así que esas son algunas de las notas también buenas que están ocurriendo, particularmente para los viejos del país. Tony, tú eres muy optimista y por eso empecé, porque para darte la primera camada de buenas noticias hoy. Bueno, yo no soy Tony Sagaldón. Ah, bueno, todavía Tony no ha llegado. No, okay. Tony está aquí. Lo que pasa es que bien. tú sabes que Tony es bien cotizado. Él lo llama mucha gente. Lo están llamando 10 clientes a la vez, eso Sí, pasa. tuvo que salir de la cabina un momentito, pero él viene ahora y me dice, Okay. tú, Fernando. Mira, Luis, pues un saludo al público, un saludo a ti, regresando de unas cortas pero muy buenas vacaciones. Sobre el último punto que estabas comentando, no viene como sorpresa de que la legislatura aprobó varias medidas en favor de la población de adultos mayores. Primero, porque eso era una promesa de campaña de las grandes de la gobernadora. Segundo, porque es una necesidad real. O sea, aquí pues yo pienso que la legislación debe ser para eliminar legislación, pero donde sí podemos mejorar y ampliar protecciones es en el área que cubre a los adultos mayores, porque a diferencia, por ejemplo, de otras poblaciones vulnerables, como los niños, pues hay un sinnúmero de leyes que cubren el maltrato a menores, el sustento de menores, etcétera, pero los adultos mayores que tienen unas necesidades semejantes a veces que los niños no gozan del mismo tipo de protección. Y poquito a poquito, pues, compromiso de la gobernadora se está logrando. Sobre el tema de los todoterrenos, lo discutimos hace 2 semanas cuando la gobernadora designó
el comité o la creación del comité para explorar el tema. Recuerdo haber mencionado en ese entonces que eso yo lo veía con buenos ojos. O sea, un comité no resuelve nada, pero explorar la manera en que esto, que es una realidad, es un peligro tener este tipo de motoras en las carreteras, pero es una realidad, o sea, igual se meten, pues hay que ver si existen maneras de que esas personas puedan utilizar esos vehículos de una manera segura, pero yo creo que también se tiene que explorar el coger una política de mano dura contra la gente que no cumpla con las reglas que se terminen adoptando. Porque hay que, o sea, también hay que crear consecuencias para el que no viola la Por cierto, reglamentación el de comité tránsito. tiene que rendir su informe para septiembre, ¿ok? Así que vamos a ver probablemente legislación saliendo de ese comité o poco después para la segunda sesión. Pero a mí me ha sorprendido, no me ha sorprendido, en realidad me alegra mucho toda la camada de proyectos de Tomás Rivera Schatz a favor de los viejos, que también hay que sumarle, la gobernadora ha tenido mucho énfasis en cubrir las necesidades de los viejos. Ya llegó Tony. Sí, Sí, está aquí. saludos, me entró una llamada importante estando aquí en cabina. Mira, Luis, saludos a ti, saludos a Fernando. Yo decía que cuando escuché el mensaje de la gobernadora, que recuerdo haber puesto un mensaje en X, en Twitter, me di cuenta que la gobernadora le está dando mucha importancia probablemente a asuntos que no generan tanta publicidad. Porque aquí lo que genera publicidad muchas veces es las cosas negativas, los conflictos, el salchichón, el queso frito, el mangú, el huevo frito, eso genera publicidad y de la mala, no de la buena. Y yo me di cuenta que la gobernadora en su mensaje, los primeros 15 o 20 minutos, estaba dirigiéndose a las personas más necesitadas, a los niños, a las personas los niños con problemas de capacidad, las personas mayores, los desvalidos. Y yo decía, este mensaje pone como protagonista los discapacitados, ese sector de la sociedad que uno sabe que están y muchas veces pasan desapercibidos porque los familiares son los primeros culpables. A mí no me vengan a decir a mí, si usted tiene un familiar con estos problemas, todo el mundo va a llegar a la vejez, todo el mundo puede sufrir alguna enfermedad que te afecte tus capacidades. Los familiares tienen la primera responsabilidad. Entonces, que los alcaldes siempre han dicho que los municipios son los primeros en llegar al pueblo, pues los familiares son los primeros que tienen que llegar a los familiares. Yo los otros días escuché a la doctora, mi amiga María Conte Miller, la jefa del Instituto de Ciencias Forenses. Oye, la cantidad de cadáveres no reclamados en ciencias forenses. Y sigue aumentando. Y sigue aumentando. Okay. Murieron en los hospitales, murieron en las casas de envejecientes y de momento nadie lo fue a reclamar. Y desgraciadamente en algún momento esos cuerpos los van a disponer. O sea, que yo digo, o sea, debe ser la tristeza más grande. No solamente el abandono, sino también el alto costo del entierro en Puerto Rico y de los funerales. Muchas y veces de la se olvidan cremación de ellos porque a lo mejor hay alguna factura pendiente, entonces hacen de los locos y no la pagan. Y yo creo que eso hay que felicitar a la gobernadora y al presidente del Senado, que están unidos en causas que van a beneficiar a gente que probablemente no dan grandes donaciones políticas, no van a actividades en los hoteles y se ponen una chaqueta y toman champán, pero están ahí. Pero votan. Y votan. Y vivieron ya, Luis, y están viviendo y siguen aportando con los conocimientos de las personas mayores. En el caso de las motoras, de los vehículos estos, todo lo que yo no los conozco a casi ninguno de ellos, que ese comité yo lo apoyé y lo sigo apoyando porque el desorden que ha habido, que ningún gobernador popular
PNP ha podido controlar, pues tú de momento haces estos comités y envuelves a las personas que directamente o indirectamente tienen que ver con estos métodos de transportación, que sabemos que muchos de ellos el manufacturero ha puesto que no pueden transitar en las carreteras, pero lo hacen. La droga no se puede consumir, la cocaína es ilegal y la gente sigue metiéndose cocaína y marihuana. El hecho de que un manufacturero ponga esto no es para transitar en carretera, so what? El 80% de las motoras en Puerto Rico, leí en estos días, no tienen tablilla, no pagan marbete, no pagan al fisco. Y este tipo de comité puede generar legislación. Hasta que se les confisque. Cuando tú le tocas cuando le confisque la motora, se acabó el evento, todo el mundo saca marbete. Cuando tú confiscas propiedad, cuando tú le metes la mano en el bolsillo a los delincuentes, eso les afecta. Y yo creo que de eso hay que estar contento, que se está haciendo bien. Vamos a ver ahora cuando rindan el informe. Vamos a ver ahora qué va a pasar después. Que no se quede esto en un mero comité. Y haber incluido a este señor, ¿cómo que se llama? Ray Charlie. El Rey Charlie. Bien, Rey Charlie es la persona que probablemente en ese mundo de motociclistas tiene el poder de convocatoria tan grande. Y claro que puede ayudar. Puede ayudar porque puede hacer un llamado, puede hacer unos controles. Así que, oye, después de los nombramientos, que el lunes vamos a tener ya confirmado Justicia, Estado y Departamento del Trabajo, después de esto queda todavía la figura del Contralor, que todavía pues hay que sacar del puesto a la que no sirve para nada, que era Contralor de Puerto Rico, que yo creo que está hace tiempo se debió haber jubilado e irse a cuidar nietos o donde viva, porque creo que le ha hecho más daño al país que bien, pero esa es mi opinión, que no tiene que ver nada con... Si yo fuera la gobernadora, aprobaba y aprovechaba esta racha de buenas nominaciones y de confirmaciones y mando a la Contralora ahora mismo, o el Contralor. Oye, que últimamente la figura del Contralor, la Contralora, se está metiendo en unos asuntos que no le corresponden tampoco, haciendo señalamientos. Cuánta tontería hay. Y en tonterías, y pues, pero la verdad que cuando uno no tiene capacidad. Fíjate algo por ahí en esto, Fernán. Estas piezas legislativas, que obviamente lo que hacen es reafirmar la urgente necesidad de servicio, también nos llevan a un dato, y es que todo en Puerto Rico, particularmente las agencias publicitarias y las empresas, está dirigido para los jóvenes, para un segmento poblacional que es todos los días más menguante y más minoritario. Entonces, si ustedes se fijan los anuncios de televisión, los anuncios son una caricatura grotesca de lo que son los viejos. Usted nunca ve un viejo trabajando, usted lo viejo sentado en un sillón o atendiendo a los nietos, o figuras como don Eleuterio, Epifanio, o sea, no diga eso, que te van a caer encima las personas envejecientes que a veces trabajan desde que se levantan. Por eso, pero no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la publicidad no es una reflexión, no es un reflejo real de nuestra sociedad. Entonces todo está dirigido a carros chulitos, a chulería tú sabes, de ropa, todo es a la juventud, cuando el sector que más gasta, el sector más importante es el de los viejos, y ese es el futuro del comercio en Puerto Rico. Y esas caricaturizaciones, ustedes saben ese anuncio, no me acuerdo, de una aseguradura de los maduritos, de todos bailando y todos gozando como si el retiro fuera aquí, está todo el mundo en las papas. Hay que cambiar todo eso, hay que cambiarlo, Zambrano. Mira, antes que Fernando hable, rapidito, te voy a apoyar en ese comentario. Los otros días yo tuve que ir a Plaza Las Américas temprano a buscarle algo a mi hija. Y caminando por Plaza Las Américas, normal, un día de semana, yo vi la cantidad de personas de la tercera edad, mayores, consumiendo ya en las tiendas
y comprando. Esos son los caminantes, los que van Y a la están los madrugada caminantes a también. caminar por allí. Y no es la tercera edad, décadas. te corrijo, La cuarta es la edad. primera edad. Es la primera Es la edad. primera edad. Mira, yo de publicidad, sé lo que tú sabes de astrofísica, Luis. Mi opinión en realidad Pero es sabes de viejo, tan válida como la del porque vecino. todos tenemos viejos en la familia. Pero mira, las agencias de publicidad, la publicidad no se hace en un vacío. O sea, la publicidad se hace luego de que se hacen estudios de cómo podemos vender este producto o qué producto vende. Se hacen grupos de enfoque, por lo menos lo poquito que he visto y lo poquito que sé. Y yo creo que las agencias publicitarias pues reaccionan a un mercado. Pero las agencias publicitarias necesitan clientes que estén dispuestos a pagar para crear publicidad. O sea que a fin de cuentas yo no creo que las agencias publicitarias sean responsables o culpables de que los anuncios caricaturicen a los adultos mayores o tal vez no promuevan las cosas de una manera que sea atractiva, sino tal vez se refleja más en el comercio. El comerciante tal vez todavía como que no le ha llegado el mensaje de que tal vez mi grupo poblacional que me consume aquí es 60, 65 plus, y por ende pues tengo que ver qué tipo de temática yo pongo en mi publicidad para atraer a ese tipo de consumidor a mi comercio. Eso es lo que yo me imagino. Pero, o sea, las agencias publicitarias son como mercenarios. Tú los contratas para lo que necesitas y ellos van a ejecutar. Y Yo lo van a no ejecutar. he dicho que las agencias publicitarias, lo que te estoy diciendo es que toda la sociedad puertorriqueña está viviendo en el Puerto Rico de hace 40 años, ¿ok? Y la demográfica cambió completamente. Y toda esta legislación y todo este énfasis correcto del gobierno, lo que está obligando es a todo el mundo a repensar sus estrategias de mercadeo, sus estrategias de promoción, sus caricaturizaciones que hacen de los ancianos, de los viejos, todo esto, porque estamos bregando con una sociedad donde todavía gente mayor de 62 años, que es la edad de jubilación 65, está trabajando a todo lo que da. Pero cuando vengamos, vamos entonces al tema de cómo la Corte Suprema de Puerto Rico, comillas, entre comillas, según AP, es la que ha determinado que viene un tercer sexo y que no es meramente con ser varón o hembra, sino que hay el sexo llamado no binario. La juez federal, antes de ayer, María Antogiorgi, ordenó al registro demográfico a incluir en certificaciones la categoría de género no binario, además de femenino y masculina. Justicia se ha opuesto, no han informado si van a apelar o no van a apelar. La juez determinó que la identidad sexual no la determina la naturaleza ni la determina el Estado, sino que la determina el sentimiento o la preferencia que tenga la persona y cómo se identifica la persona. Hoy, actualizando esa noticia, el representante PNP Georgie Navarro radicó legislación para enfatizar y aclarar que el registro demográfico debe reconocer solamente dos géneros, dos sexos, femenino y masculino, y nada más, lo que lo contrapone. Así que los dejo ahí con esa. Tony, adelante. Mira, admito que en este tema yo soy conservador, no soy liberal. Yo respeto a las personas que se visten de mujer, los hombres, que cambien de sexo, son adultos y tienen el perfecto derecho a hacerlo. Y no discrimino contra ellos, y hay que respetar la decisión que tomaron en su vida de probablemente hacer o comportarse con algo que ellos no nacieron. Es una decisión de ellos. Tú naces hombre o mujer. Cuando tú vas a sala de parto, yo he estado en los primeros 2 nacimientos de mis hijos, yo estuve. Con Natalia no estuve porque fue una cesárea. Pero con Jorge y Carlos los vi nacer a ambos. Y rápido que nacen, la enfermera de nursery, la que está en sala de parto, le pone la pulserita y le pone niño o niña. Desde ese momento, el ser humano
está identificado como hombre o mujer. Eso, porque eso tiene un efecto después, hay que inscribirlo. Entonces, que esa decisión de la jueza Antoine-Giorgi, la cual yo estoy en contra, porque yo creo que ese es un poder que lo tiene el poder legislativo de legislar. Aquí hay una separación de poderes. Claro está que los tribunales de vez en cuando legislan, sí. El caso de Roe vs. Wade en Puerto Rico inicialmente, en otro caso fue el caso de la causal de matrimonial Figueroa versus Gela. Ese caso fue legislado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se toparon de una circunstancia, la legislatura no hacía nada y no hacía nada, y el Supremo resolvió Figueroa versus Gela y legisló, porque había una ausencia de... Pues este es un tema, Luis, que es un tema que divide familia. La gente nunca va a haber unos acuerdos. Yo escucho a los legisladores, unos a favor, unos en contra, y yo creo que este asunto, traerlo ahora, de empezar a enmendar certificados de nacimiento, cuando se supone que esos certificados originales no se voten. Creo que hay pero lo que cambien el de fulano, pero hay que guardar el original. Esto puede afectar a los censos, esto puede afectar mil cosas. Yo creo que el ser humano, en su libertad de hacer con su vida lo que le dé la gana, siempre y cuando no afecte a terceros. Pero en esta cosa de identidad sexual, de identidad de género, no se puede utilizar entonces las agencias de gobierno para crear un caos en las agencias del gobierno. Yo creo que el Departamento de Justicia tiene que, y yo creo que eso lo va a decidir la secretaria con la gobernadora cuando la confirmen. Yo creo que le van a dejar que ella se va a inaugurar la licenciada Gómez con esa decisión que se tiene que discutir con la gobernadora, no porque justicia tenga que hacer lo que la gobernadora le diga, pero estos asuntos así de política pública hay que consultarlos. Sí. Tiene 60 días. Y tiene 60 días todavía, pero yo creo que lo deben apelar y que sea la Asamblea Legislativa la que legisle para resolver esta situación que existe y no va a dejar de existir. Fernando. Si esta decisión llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o sea, yo honestamente no sé cómo el primer circuito podría reaccionar a esto. Es liberal de Biden, va a confirmar. Pero la Corte Suprema ya, o sea, ya the writing is on the wall. O sea, ya vimos cómo la Corte dio para atrás a una interpretación bastante liberal de lo que es el derecho a la intimidad cuando se revocó Roe versus Wade. O sea, que se hablaba de las luces y las sombras de la Constitución y que pues dentro del derecho a la intimidad está el derecho a decidir si una mujer puede abortar o no puede abortar. Todo eso ya se fue por la borda. Y me parece, sin haber tenido el privilegio de leer la opinión y la orden de la jueza, que el fundamento pudo haberse ido por ahí. Y ya sabemos que la Corte Suprema pues no está entreteniendo ese tipo de interpretaciones, pues porque ahora se están yendo más por el lado del originalismo. Así que pues... O la ciencia. O la ciencia. Es la naturaleza la que establece dos sexos. Y la ciencia tiene que reflejar eso. No existe un sexo no binario. ¿Ok? Por eso es que existen los trans, porque se cambian de un sexo establecido a otro sexo establecido. Sí, pues, yo creo que no hay nada de controversia que el género es algo, un hecho objetivo. Claro está, hay situaciones donde tienes personas que tienen... No, la orientación sexual. Escúchame, tienen características de ambos géneros. Eso existe en la naturaleza también, pero lo que es el tema de la identidad del género, eso es lo controversial. Y de hecho, lo poquito que vi por encima de una nota que publicó Noticel sobre esto, porque no pude abrir la opinión en el break que tuvimos ahora, es que se hablaba de la cuestión de la identidad del género. Y entonces, si tú tratas por eso es que yo creo que la ciencia no tiene mucho que ver aquí ahora mismo, porque la ciencia no se ha desarrollado en ese aspecto. Y mucha gente tiene la opinión de que la identidad de género es un invento y otra gente dice que es un hecho objetivo.
Así que, ¿por dónde se va a ir la Corte Suprema? Mira, que los estados decidan. Claro. Eso es lo que, o sea, de la misma forma que cogieron... Y a ahí Robert es donde entra el proyecto de Georgie Navarro, ¿no? Claro, pero también, ojo, no podemos radicar un proyecto demasiado tajante. al día de emitirse la opinión. Tiene que haber un análisis, y no es que Georgie no lo haya hecho. Precisamente, como es un tema de alta conflictividad, que no va a haber consenso nunca, es que se requiere que la Asamblea Legislativa, que es el poder que pueda hacer vistas públicas, oye, para bien o para mal, estoy hablando en teoría política. Que si los legisladores esto no tiene que ver nada con la capacidad no de los legisladores. Esto tiene que ver que la función legislativa es que este asunto tiene que ir a vistas públicas. Hay que buscar una alternativa, claro que hay que buscar una alternativa, porque ese sector que paga contribuciones, que viven en Puerto Rico y van a seguir naciendo y se van a seguir creándose como adultos, pues hay que buscar una solución. Claro, yo no sé si la decisión, imagínate que tú estés en el y le digas a la enfermera, no le pongas a mi hijo, ni hombre ni mujer, para que cuando él sea adulto, él decida. Eso es una barbaridad para mí. Eso es o es hombre o mujer cuando nace, punto. Pero ¿cómo que tú ves desde la edad de infante, que yo no sé si esa decisión establece eso o la deja abierto? Estos son personas que solicitaron una marca como X en su certificado de nacimiento. Sí. O sea, ya son adultos. Claro, o sea, todos los litigantes. Pero el original no se puede cambiar, hay que dejarlo como está. Que hay que preparar a ellos un documento aparte. Pues vamos a ver cómo se puede hacer esto, que no se afecte en los censos, que no se afecten unas ayudas federales. Esto requiere una legislación, y un análisis legislativo, de opiniones del Departamento de Justicia, opiniones de agencias federales. Esto no es para que una decisión de un juez federal o estatal de momento se meta por la cocina y se diga, de ahora en adelante hay que hacerlo de esta manera. No, en este asunto estoy convencido que justicia debería pedir que eso se revise en Boston. Bueno, esto va a dar mucho que hablar. Es parte de las guerras culturales que hay, y esto no se va a determinar. Yo no sé lo que va a hacer la gobernadora. Creo que va a haber mucha presión de los sectores religiosos para que apele y para que lleve esto a las últimas consecuencias, y a la misma vez va a haber mucha presión sobre Johnny Méndez y sobre Tomás Rivera Schatz para legislar algo parecido a lo que está planteando. Tú que Georgie, fuiste asesor de políticos en un momento de tu vida, tiene que haber un happy medium para que no se afecte el lado político de la gobernadora. Está lo jurídico, pero está lo político. Y sabemos que aquí hay dos grupos grandes que van a empezar ya yo los escuché, tú escuchaste a John Rodríguez Bebe. Matías jamás va a apoyar ese tipo de proyectos. Hay otros que sí que lo van a apoyar. Espérate. ¿Cómo que Matías no va a apoyar un proyecto que determine que los sexos que se reconocen en Puerto Rico son hombre y mujer? No, va a apoyar, ese sí, no va a apoyar otra cosa. Por eso. Muchacho, Matías se corta la mano antes de permitir que esta por cosa. eso te digo, esto va a ser tema para buen rato. Vamos a hablar también de la noticia que surge de las redes, de esta obrita de teatro de esto que tú Lolita. Yo te escuché, ¿eso pasó en verdad? Sí, esto es una locura. ¿Qué locura fue esa? Explícanos, Zambrana. Tú sabes que pues yo soy bien tolerante y me tienen aquí como el liberal del programa, uno de los poquitos, yo no sé qué rayos, pero te tengo que decir que... Perdóname, estás acompañado, Emma también contigo. Aurelio, me ibas a decir, ¿verdad? Aurelio está un poco más moderado. Tiene que haber un balance. Pero Fernando, tenemos a los próceres, a Alain y a Peter. Mira, tan a la derecha está la discusión pública que yo, que me considero un moderado que está como que por el centro, me parezco que soy de izquierda. O sea, esto está al carajo. Pero lo que pasó con esta obra de Yale es este estudiante monta una obra, un estudiante puertorriqueño,
Y es una obra que mezcla cuestiones de su identidad entiendo que de transgénero, con la lucha contra la colonia y la liberación del individuo. O sea, es una melcocha que cuando yo escuché de qué se trataba la obra, lo primero que pensé es, esto parece cualquier manifestación que se da por cualquier cosa en Puerto Rico, donde se juntan independentistas, comunistas, gente que quiere que la Universidad de Puerto Rico sea gratis o trancarla o lo que sea. O sea, se mezclan 5 causas de acción que no tienen nada que ver una con la otra y se pierde el mensaje. Entonces, aquí se habla de figurativamente matar a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, pero todo está mezclado con algo que tiene que ver con el género del personaje principal. Tú me dices a mí si eso hace sentido, porque para mí eso no me cuadra, o sea, ni con una regla me cuadra. Pero así estamos. Pero es magnicidio, o sea, es promover y que la universidad le dé espacio y que más que comenten la obra es realmente es equivalente a apoyar terrorismo, mi hermano. Apoyar o promover o tan siquiera permitir que se use en un teatro aunque sea ficción, una invitación a matar a los miembros de la Junta es una barbarie. Pero las autoridades y por eso hicieron algo, Luis. Perdóname. Las autoridades hicieron algo. Hasta hoy no hay nada. Si la obra, yo no he oído nada. Imagínate esa obra, que el personaje que irían a matar fuera Donald Trump. Ya estarían todos acusados. Todos se formaría un lío. Claro. Pero yo me imagino que la Junta llevará esto, o de alguna manera lo notificará o al FBI, o lo notificará al Departamento de Educación para que tome cartas, o lo notificará a Casablanca. Porque aquí hay muchos locos. Estas cosas se contagian. Yo podría discrepar de los de la Junta, pero la vida para mí, la vida del ser humano es sagrada. Y burlarse y fomentar que se termine con una vida, aunque sea el HP más grande del mundo, eso tiene que ponerle un alto. Y fíjense que no ha habido un solo medio que se ha encargado de llamar a Yale University para que tome distancia de esto o que diga si esto está auspiciado, qué tipo de ayuda le dieron, cómo se utilizaron las facilidades de la universidad. Todo este tipo de cosas son relevantes, claro. Pero los medios en Puerto Rico, ¿qué es lo que hacen? Lo ocultan. Cuando debe ser una noticia que de primer orden que la gente tiene que saber, pero lo ocultan porque los medios favorecen esto. Los medios en realidad favorecen todas estas locuras del independentismo socialista y más de lo que es la caricaturización que tienen los diásporos neoyorquinos independentistas que creen que saben mucho de Puerto Rico y quieren ver un Puerto Rico independiente y lo que tienen es una caricatura así romántica del jíbaro y toda la época. Y esos sectores son violentos, ¿saben? Son violentos, ¿ok? Se oponen a la pena de muerte en Puerto Rico, pero favorecen matar a los miembros de la Junta. Así son ellos. Y había que discutir esto y lo teníamos que traer. Oye, y en una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Mejor entre comillas. Bueno. Una cosa que estamos descubriendo es que todas esas universidades de la Ivy League son una trulla de hipócritas embusteros. Yale no es de la Ivy League. Las de Ivy League son las de el noroeste de Estados Unidos. Como quiera. Pero es buena. O sea, todas estas universidades están en la misma liga. Ahí yo creo que... Pablo José estudió leyes ahí. Y Patricia, la mamá, estudió en Yale. Con razón, entendemos dónde le terminaron de torcer el cerebro al pobre huevito. ya lo entendemos. Pero ahí estamos. Vamos a ir también a otro de los temas legales. La Autoridad de Energía Eléctrica le sigue apretando las tuercas a Luma. Esta vez le va a restar facultades, particularmente en el área de finanzas y la cuestión de la información fiscal. Yo no entiendo exactamente de qué se trata esto. Sí está claro que obviamente este gobierno le va a hacer la vida de cuadritos tanto a Genera
como a Luma para que se acaben de largar de Puerto Rico, y esto pues es otro paso adicional a lo que viene. Fernando. Yo creo que el enfoque de la gobernadora es en el tema de que no se vaya la luz, punto. Ya sea porque las plantas que genera corren, más las otras que son privadas tengan suficiente capacidad de generación, o que no se caigan los postes de Luma, o yo no sé. A ella yo creo que no le importa mucho la diferencia. Lo que ella quiere es que el pueblo tenga energía Que la eléctrica. luz no se vaya. Punto. O sea, y eso, yo la escuché a ella decir eso una vez. Y estaba sentado bien cerquita de ella. O sea que podemos ver que ella, a su manera, como política que es, está enviando ese mensaje. Desde las primarias para acá, que si la fiscalización, etcétera. Pero yo, mira, te soy bien honesto. El contrato con Luma es algo que no se va a ir a menos que un tribunal diga que eso se va a ir. No va a ser O que tan Luma sencillo. voluntariamente No le va, ceda la plaza al Moro. no va a ser sencillo, o sea, es algo bien cuesta arriba. Y yo creo que uno de los problemas más neurálgicos entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica es la cuestión de quién pone los chavos adelante para ciertas obras de reconstrucción y reparación. Porque tú tienes por un lado a la Autoridad de Energía Eléctrica diciendo: Luma, saca tú de tu bolsillo para arreglar ese poste que está allí. Y Luma dice: no, 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 yo soy el que te corre el carro, yo soy el chofer del carro, yo no soy el dueño del carro. Tú eres el que tiene que poner los chavos para arreglar ese poste. Y no se avanza, porque una parte no quiere poner los chavos porque no le corresponde, pero la otra, que es la dueña, tampoco lo quiere hacer. O sea, ese tipo de peleas que no se discute abiertamente, en realidad ha sido lo que ha causado varios problemas y varios atrasos en las labores para las cuales Luma fue contratada. Y habría que cotejar si el área que le quieren quitar son facultades que están En el reservadas por contrato para Luma. Eso no lo sabemos. No lo sabemos, Tony. Mira, yo no soy experto en estos temas, pero tengo un poquito de sentido común. Tú tienes un contrato que ha levantado grandes dudas en cuanto que es un contrato que beneficia a una parte y perjudica a la otra parte, pero a la que perjudica es al pueblo, al consumidor, a mí, a Fernando, a ti, a todo el mundo. Entonces, hay un contrato que tiene unas cláusulas que para tú rescindirlo, resolverlo, se ajusta a ese contrato. Si lo incumple, pues tiene unas penalidades. Eso se ha discutido hasta la sociedad. Pero hay una alternativa que no se ha discutido tanto. El nombre de Luma es sinónimo de Drácula. Cuando tú escuchas Drácula, te da miedo, crea temor en los niños, en todo el mundo, porque es un personaje siniestro. Pues el Luma, bien dado o mal dado, tiene una connotación negativa para el país. Entonces, ¿cómo tú ese contrato puedes sacar a Luma del panorama? Pero tiene que haber un contrato, porque la Junta no va a permitir que un contrato no exista en cuanto al tema energético. A menos que la Junta diga de ahora en adelante, o el Tribunal Federal, no sigan manejando ustedes la finanza de la luz y no hay ninguna compañía privada. Eso no va a pasar. Entonces los bonitos se nos van a tirar encima, van a pasar un montón de cosas. Pues entonces tú te sientas, tiene que haber, yo creo que hay una apertura, pero ¿quién da el primer paso para que ese contrato se enmiende? Y ante el pueblo uno diga: caramba, ahora estamos es un contrato que el pueblo tiene fuerza también. El ELA, nos dimos cuenta que el pueblo no tiene ningún poder ante aquel acuerdo del ELA. Así que mucha gente lo llamaron, un contrato, el pacto. Pacto Mayay, era de un solo lado, se ha demostrado. Entonces eso no se ha explorado. Tú tienes que sacar a Luma del panorama, en términos aunque sea del nombre, y darle una enmienda a ese contrato de las cosas que el pueblo se ha quejado. El pueblo sabe la lista.
Mira, 1, 2, 3, 4. Esto es lo que nosotros queremos. ¿Ustedes están dispuestos a sentarnos a negociar? Y yo creo que en eso hay una apertura, porque a mí lo que me preocupa es que qué compañía está disponible para suplantar a Luma. Tú vienes un dirigente en un béisbol y dice, pero ¿por qué no sacas este bateador y metes un emergente? Y el dirigente mira para el dogado, porque no tengo nadie en el dogado que pueda batear, me lo tengo que chupar. Entonces eso no se ha explorado. Yo sé que Josué le están haciendo el récord a Luma, el récord en el sentido que para tú cancelar un contrato de esa envergadura tienes que tener un récord. Es como el juez, es como el abogado, que el juez le da palo, y el juez y el abogado, juez, para récord, esto, anótese la objeción. Y tú apelas y tienes un récord hecho. Pero es llenar el récord de cosas negativas que se han hecho, porque Josué Colón dijo, en Jugando Pelota Dura, que Luma había hecho falsa representación a la hora de agenciarse el contrato. Para los que me están escuchando, eso significa que hay una figura en contractual que se llama dolo. Dolo es maquinaciones insidiosas que hace una parte para que lo contraten. Ejemplo, Luis, contrátame a mí como asesor contributivo tuyo. Y de momento tú te das cuenta, pero Tony, tú no tienes ninguna experiencia contributiva, tú no eres CPA. Te engañé y tú me contrataste bajo esa expectativa. Pues ahí hay una figura y eso va a la nulidad de un contrato en términos teóricos. Así que yo creo que aquí hay unas cosas que se tienen que explorar, que tiene que ver con una enmienda a esas cláusulas que han lacerado al pueblo, que han creado una hostilidad hacia Luma, han convertido a Luma en el Drácula, en el Frankenstein de esta vida, porque las cosas que han pasado la gente no se los explica. ¿Cómo es que Luma todo es chavo? Dame más chavo. Mira, se me dañó esto, dame más dinero. ¿Y por qué no han pedido reembolso a FEMA? Porque para tú pedir reembolso a FEMA tienes que haber hecho las cosas, y si no las haces no te van a dar un reembolso. Pues es más fácil pedírsela a nosotros, al pueblo. Así que esto se debe explorar desde esa manera, no hay lugar a duda, y lo digo y lo voy a repetir. Y yo estoy apoyando a Jennifer González, ella lo sabe. Si este asunto no se resuelve, esto va a pesar contra las elecciones, contra una reelección. Bueno, es que esto no se resuelve de la noche a la mañana. Yo sé, por ejemplo, pero hay que empezar. yo hubiera esperado, Fernando, a que la prensa me hubiera dado el otro lado de la moneda, que le hubieran preguntado a los abogados de Luma, ¿esto está en el contrato, no está dentro del contrato? ¿Cuál es la postura de ustedes? Eso no lo sabemos, porque lo único que sabemos es lo que da el gobierno. Pero el lado de Luma, y en eso Luma se ha atrasado. Debieron haber respondido hoy mismo en cuanto a esto. Hace 2-3 años ellos están fildeando para atrás con su mecanismo de relaciones públicas. Tú no puedes esperar, no sé si en tu última vuelta por acá por Puerto Rico la llegaste a ver. Luma está poniendo unos cruzacalles en estos billboards eléctricos de Luma, ahora 2,000 proyectos en marcha y cosas así. Tú no resuelves con eso porque la gente no se acuerda del contenido del billboard, se va a acordar, se le fue la luz o no se le fue la luz, si se dañó un encero o no se dañó un encero. Y entonces, ¿qué sucede? Luma no ha podido explicar cosas como la que yo te dije ahorita, que hablando con una persona que está allá adentro me dice, mira, es que el problema principal que hay aquí en el progreso de la reconstrucción es el flujo de dinero y yo no soy el dueño del maldito poste o de la cablería que hay que poner. Entonces, pues, Prepa me tiene que dar los chavos, pero Prepa no me los quiere dar. O salió más caro, que eso es otro problema. Estás reconstruyendo una red eléctrica en un momento histórico donde los precios de hace 2 meses ya no son válidos y algo que tú podías tener en una subasta ya planchado, ya te van a pedir una orden de cambio rápido. O sea que esto es un tema sumamente complejo y yo entiendo que la gobernadora está haciendo lo que ella entiende que es correcto para asegurarse de que aquí se pare de ir la luz lo más posible. No se va a parar de ir completamente porque en ningún sitio se para de ir. Pero por otro lado, tampoco es tan sencillo como decir Luma se va. Pues como Tony dijo muy bien, ¿y quién viene después? Tú, a menos que haya mucho dinero envuelto,
Yo, dueño de una empresa o junta de directores de una empresa de cualquier lugar del mundo, con experiencia en operar una red energética, yo veo esa olla de grillo en Puerto Rico y yo veo cómo volaron en canto a uno por razones que no han sido bien documentadas hasta ahora, porque no las sabemos. Yo no me voy a meter allí. Tú no vas a tener una fila larga en una subasta para una APP, digo, una subasta, un RFP para una Pero APP. tú sabes qué sería atractivo, el contrato actual, porque es un contrato tan y tan bueno por una parte. Dice, caramba, yo quisiera que me dieran ese contrato en algún sitio. Por lo tanto, ese contrato tiene que llevarse a otro nivel donde el pueblo no se sienta que contrataron y lo tienen como esclavo de un consorcio que se creó para ese contrato. Mientras esto no se haga, pues la cosa va, tú puedes sacar a Luma, pero si no si dejas el mismo contrato, no sacas nada. Tiene que haber una mezcla de sacar ese nombre a Drácula, y no, perdonen que diga Drácula a Luma, es lo que el pueblo piensa, y darle un cambio a las cláusulas para que el pueblo se diga, caramba, ahora estamos en igual de posición, no nos van a coger de tonto más. Y eso es una alternativa que yo no sé si se está explorando. Bueno, voy a hacer la pausa. Cuando vengamos, vamos a analizar la metida de pata de prensa asociada, diciendo que la opinión de la Corte Federal reconociendo el tercer sexo era el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que ustedes vean cómo se publican aquí las cosas sin ninguna corroboración. Vamos a la pausa. La historia que salió ayer publicada de AP en inglés, que alega que la Corte Suprema de Puerto Rico reconoció el sexo no binario, es totalmente falsa. Es el Tribunal de Distrito Federal, la Corte de Distrito Federal, la jueza María Antorgiorgi. Nada tiene que ver con lo que es el Supremo. De hecho, este es el ejemplo de cómo se cuelan por ahí los activistas gay, le cuentan y le hacen el cuento chino a los medios le dan automática credibilidad instantánea y no corroboran ni tan siquiera leen las opiniones. Esa es la primera nota. Pero tengo otra noticia que comentar con ustedes que me parece a mí que tenemos que discutir, y es, ayer anunciaron con bombos y platillos una reforma de permisos en lo que se llama el permiso único, que es un paso adelante particularmente para los que empiezan, los emprendedores. Sin embargo, señala la historia, la propia gobernadora dice, ello no conlleva cambios a nivel de política pública, como serían cambios a reglamentos o enmiendas de ley. Bueno, pues si no va a haber cambios a las leyes ni a los reglamentos que constituyen la madeja burocrática permisológica en Puerto Rico, entonces no va a haber una reforma de permisos. No puede haber una reforma de el derecho administrativo y de lo que es la permisología si no se derogan leyes y se derogan reglamentos o se cambian sustancialmente. Empiecen por ahí, Bueno, que ese tema largo. salvo que los requisitos, porque los requisitos, asumo, siempre van a ser iguales. El problema es, una vez yo cumplo con los requisitos, entonces que se estanca el permiso. Porque tú puedes llevar, cuando a un abogado lo contrata el gobierno y le piden un sinnúmero de documentos, y el abogado los consigue, muchos online, aquí están mis documentos sometidos. Ahora, de ahí, hay que esperar la hora que OGP apruebe esto, hay que esperar la hora que se certifiquen los fondos en las agencias. Ese trámite, que no tiene que ver con el tema, pero es lo que estamos hablando del trámite, ese es el que se le tiene que agilizar. Porque asumo que si tú quieres un permiso para un negocio que envuelva bebida, pues tiene que tener una licencia, tiene que tener lo de un perito electricista que te certifique lo que se certifica. Eso normalmente se hace rápido. El problema es que una vez se radican los documentos, la queja de la gente es que tardan mucho. Hay que ir a inspeccionar ahora la luz, ¿ok? Lo llamamos.
tenemos que pasar también para verificar otra cosa. Eso es lo que atrasa los permisos en Puerto Rico. Y yo creo que a eso, perdóname, tiene que haber un cambio diametral. En Santo Domingo... Pero es un cambio de actitud. También, lo que tú estás hablando, de la manera con que se brega. De actitud. Y que el jefe de la agencia... Oye, no todos los gobernadores tienen que hacerlo todo. El jefe de la agencia se siente con su subalterno y le dice, miren, de ahora en adelante, esto hay que hacerlo de esta manera. Y tiene que haber agilidad, tiene que haber rapidez. Porque yo conozco personas que me han llamado, ay, Sagardía, tengo todo sometido en esta agencia y han pasado tantos meses y no me llaman. ¿Qué tú me puedes recomendar? Bueno, tú sabes radical. Sí, el problema no es no los documentos, es que no se mueven, no se agilizan, porque tiene que pasar por un escritorio, después por otro. Hay que poner el sello aquel. Y eso yo creo que es lo que la gobernadora tiene que cambiar. Eso es lo que busca parte de esta reforma, claro, del proceso de permiso. Y hay unos puntos que a mí me llamaron mucho la atención. Y el primero, que a mí me da dolor de cabeza como dueño de oficina. Y es que yo no recibo una notificación automática de cuando mi permiso está por vencerse y yo no miro eso. ¿Sabes? Yo miro el trabajo que tengo que hacer de día a día, yo no estoy pendiente de eso. Ahora se va a implementar un servicio, un sistema, para darle una notificación al comerciante de cuándo su permiso va a expirar. Otra cosa es que el Estado no va a poder cobrar por las inspecciones que tiene que hacer si se tarda más de 90 días en hacerlas. También. Lo cual le da un incentivo a las agencias a que si quieren cobrar los derechos, rápido, pues lo hagan rápido. O sea que es utilizar herramientas tecnológicas y cambiar algunos paradigmas. Yo creo que eso es un buen primer paso a una reforma más grande que yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero la gobernadora tampoco puede cambiarlo todo de un solo plumazo. La legislatura tampoco puede pretender hacerlo así. Hay que ir gradualmente. Pero, mi esperanza, esto luce muy bien. Mi esperanza es que la implementación se haga de una forma que haga sentido y correcta, ¿no? O sea, que se le dé valor a la ley que se va a estar aprobando. Ejemplo, bueno, Luis, mira, si tú en tanto tiempo no le sacas este permiso a esta persona que cumplió con todo, el comerciante va a empezar a trabajar. Eso sería lo ideal. Es un paso en la dirección correcta, claro, pero lo que yo estoy señalando es, Puerto Rico necesita virar la casa patas arriba con la legislación y los reglamentos de acuerdo. que han creado esta madeja. No es meramente la actitud del no se puede o la actitud de lo dejo para después. Es que hay tanto trabajo, la madeja ha creado tantos y tantos y tantos pasos y hay tan poco personal de gobierno para atenderlo que se acumulan, pues por lo tanto hay que simplificar, pero para simplificar hay que legislar, hay que reglamentar o desreglamentar y ahí es donde estamos. Mira, Luis, cuando vienen estas noticias tú que vives en Estados Unidos, muchas veces tú también, Tony. Yo digo, todos vivimos en Estados Unidos. Un saludo a Feli Ocasio. Él te hubiese dicho eso del saque. Déjame aclarar, yo no vivo en Estados Unidos, yo vivo en Puerto Rico, colonia de los Estados Unidos. Ok. En Orlando, en Miami, donde sea, todos los permisos se dan muchas veces, corrígeme Luis, es un mismo edificio. Vete al piso 4 y te dan esto y otro. Y tú lo sacas el mismo día. Aquí tú tienes que ir a tal sitio, busca parking, vete allá. Entonces muchas veces tú te metes en internet y lo puedes sacar, pero la gente muchas veces quiere ir a la agencia. Yo creo que la palabra clave es agilizar el proceso y que las agencias que no cumplan su cometido le tengan algún tipo de penalidad. Lo que le ibas a cobrar al consumidor, ahora no se lo vas a cobrar. Contestando tu pregunta, te voy a dar un ejemplo de la semana pasada. Yo voy a poner una verja en la casa, ¿verdad? Una verja de estas para separar, deslindar las casas. Hoy me dicen, necesitas un permiso de la asociación. Muy bien, se busca el permiso de la asociación. Ahora tienes que ir al municipio. Voy al municipio. El municipio no había fila. Me atendieron en 5 minutos. Me llenaron el primer blanco, que es la solicitud mía como dueño de la casa, buscándola, y me dan un certificado aparte para llenar del contratista. Todo lo que se requiere es que el contratista llene y detalle del plano, y voy y lo llevo, me ponchan, pago los derechos, que son $110,
y tengo, ya está. Hasta eso en Puerto Rico, a ver cuánto tiempo estaría. Si yo lo llego a saber, yo voy y busco los blancos, traigo el certificado del contratista y me ahorro un viaje. Claro. Pero cuando llegué, mi esposo y yo nos miramos, dijimos, esto es el lugar correcto, este es el lugar de los permisos, sí. Ni una persona, ¿ok? Así, lo puedes hacer internet también. Lo puedes hacer internet, pero eso uno es otra llega cosa. como buen jíbaro. Eso es otra cosa que esta reforma busca hacer, y también utilizar herramientas de inteligencia artificial para analizar documentos que las personas sometan digitalmente. También. O sea que, vamos, está bien. No, estoy de acuerdo contigo, Luis. O sea, esto hay que volar en canto muchos de los requisitos que existan en legislación y en reglamentación. Fernán, la última vez que yo busqué permiso fue en Guaynabo, hace 10 años, en la casa de Guaynabo. ¿Tú sabes cuánto me tomó obtener el permiso? 4 meses para una verja. Que estaba, los vecinos, nos pusimos de acuerdo, todo el mundo, el ingeniero puso el plano, lo firmó, 4 meses. Y se supone que Guaynabo sea de los más rápidos. Claro, eso era bajo la vieja administración, no sé ahora como el bajo Edward. Y no busca permiso. ¿Ah? Por eso es que la gente construye Exacto. y busca los Pero permisos. si tu casita está financiada por un banco, Ahí estás pillado. Ahí estás pillado porque te ponen a hacer cosas al garete. Después no puedes, no hay banco que vaya a financiar cuando la vendas para el frente. O sea, que, o sea, Sí, pero no hay lugar a dudas que esto tiene que haber una revolución en esas agencias, y no estoy hablando mal de los empleados, es el uso y la costumbre de cómo estas agencias se mueven a un paso lento por la burocracia, y yo creo que esto requiere agilizar, atemperar todo este proceso para que la gente, mira, Luis fue en un día, consiguió lo que en Puerto Rico tardan 4 meses. O sea, es bien sencillo. ¿Qué le interesa al municipio? Número 1, que sea arquitectónicamente uniforme con lo que es tu urbanización. Hay una asociación de condóminos y por lo tanto te tienen que certificar que el planito que tú le sometes y los materiales sean cónsonos con lo que acepta la servidumbre de equidad. Segundo, que quien lo vaya a construir no sea un truán, Claro. sino que sepa y que no vaya a dañar tuberías ni barbaridades, y tiene que tener algún tipo de licencia del estado o del condado para poder operar. Y tercero, que tú pagues tus derechos. Una vez tú has cumplido con todo eso, ya el estado no tiene por qué, ni el municipio por qué meterse más. Vendrán después, mandarán un inspector, ¿verdad?, para chequear distintas casas. That's it. Pero oye, es tan sencillo como eso. No es que no se deje de fiscalizar, no es que no se deje de requerir. Obviamente se requiere lo que se llama planificación urbana y todo eso. Es sencillamente la madeja que se ha construido. Y eso no se hace de la noche a la mañana, mi gente. Tú sabes muy bien que de las personas que peor planificó Puerto Rico, se llamó Luis Muñoz Marín y Moscoso. Quisieron de un país agrícola hacer un país industrial. Y pensaron que metiendo cemento donde quiera, en sitios que no podían meter cemento, bloqueando el frente marítimo, bloqueando, esta es de las únicas Sin islas, acera. claro, que tú no ves el mar estando en San Juan, salvo, entonces, tú vas yo he hecho este cuento, cógete el carro desde Isla Verde, sales del Hotel San Juan, coge por Punta Las Marías, ahí ves un poquito de mar en Ocean Park. Coge la McCleary y sigue para Condado. Y sigue para Condado. Hasta los puentes y no ves pásate el mar. Presbiteriano. Y ahí está la ventana, que tú miras y ves un poquito de mar. Llégate al Caribe Hilton y ahí obviamente vas a ver playa. Te coges por el Escambrón y sigue hacia el viejo San Juan. Y han hecho una parte tan y tan mal diseñada que tú no ves el mar. Porque lo que hicieron tapa la vista. Sí, porque está un día la carretera. Está un día. En comparación con lo que es afuera. Oye, estos son los genios de la incapacidad. Fíjate, genios de la incapacidad. No vuelves a Les ver el tengo mar. dos noticias más y vamos a nuestros vecinos. La Corte Suprema de Cuba
Ok, esta noticia sale en el ABC de Madrid. Pero en Cuba existe Corte Suprema. Bueno, oye, activó la pena de muerte para casos de vandalismo urbano o manifestaciones públicas donde se abogue por conceptos para tumbar el gobierno o por graffiti y bloqueo de avenidas y protestas callejeras y alteración a la paz, porque una alteración a la paz, dice el Supremo, es una orden, es atentar contra el orden socialista. Por lo tanto, las penas van a fluctuar entre 8 años hasta la pena de muerte. Y la segunda nota que les tengo, esto sale de Noticel, para que vean, aquí tanto que se quejan del tío Sam, la República Dominicana deportó en 5 meses 153,000 haitianos de vuelta para Haití. ¿Saben cuántos ilegales no ha deportado? O sea, deportó y arrestó o deportó ICE en los últimos 5 meses, 500. Que esa le gusta. Esa le gusta a Fernando. 500,000. 500. No, 153,000 haitianos. 500, En República 500. Dominicana no comen cuentos. No comen cuentos. Y aquí 500. Solamente Aquí tú 500 dices en Puerto arrestos Rico. de enero para acá. No, porque en Estados Unidos los números son mucho más altos. O sea, de las En Puerto- remociones que se han dado desde enero para acá. No Es- recuerdo. bueno, la última cifra que yo tengo aquí de la semana pasada eran 500. Pero ponle 1,000 o 2,000. Ponle 1,000. 150,000. Ponle 1,000, duplícalo. Duplica. 1,000 en 5 meses, que pudieran ser 2,000 en todo el año, comparado a Bueno, 156,000 hay en una- Dominicana. Eso de la Corte Suprema de Cuba, ¿qué tú puedes esperar de un régimen totalitario? Una barbarie, eso no hay O sea, más. algo que tienen en común. Pero aquí no los reportan. No, pero mira esto, o sea, y mucho se habla, y particularmente en círculos académicos, no solamente en Puerto Rico, de las estructuras gubernamentales de Cuba y el sistema de salud y qué maravilla es. Y mira, los regímenes totalitarios tienen estructuras gubernamentales y diferentes ramas del gobierno. Lo que pasa es que no hay pesos, no hay contrapesos. Cada quien hace lo que le parece, se responde a un líder, hay diferentes focos de poder y los derechos de los individuos, bien, gracias. Así que nada por sorprender. De hecho, la cosa cada vez se pone peor en Cuba. Los apagones son cada vez mucho más comunes. La gente se tiró a la calle, creo que fue en el 2021. Y hace poco también se volvió. O sea, hubo unas protestas bien grandes, Luis, no recuerdo el año. Ya yo estaba en el programa, yo empecé en el 2019, creo, por ahí. Y o sea que ya el temor hacia el régimen, no es que desapareció, pero la gente se está envalentonando. Y cuando tú ves que se aprietan las tuercas de la represión, tú sabes que el régimen está en problemas. Y eso fue lo que pasó en Siria recientemente. ¿Y qué pasó? El presidente de Siria tuvo que ir para Moscú, allí a vivir con su amigo Putin. En cuanto al tema de las deportaciones, mira, hay unas diferencias grandes entre lo que está haciendo Estados Unidos y lo que está haciendo República Dominicana. República Dominicana comparte una isla con un estado fallido, que lo corre en gangas. Una de las gangas la lidera un señor que le dicen barbecue, que supuestamente es hasta caníbal. El sur de Haití es básicamente una madeja de entrada de narcóticos desde desde Venezuela y Colombia, que se trafican hacia el resto del Caribe, entrando por Puerto Rico mucho de eso, a través de República Dominicana. O sea, se han dado excesos contra personas de origen haitiano, inclusive dominicanos de origen haitiano, hay discrimen. Pero pues uno puede entender por qué el gobierno dominicano pues está tomando unas acciones que lucen drásticas, y es porque literalmente tienen un hoyo negro al lado. No hay controles, o sea, si no hay un control de quién entra, básicamente la población de Haití se puede mudar toda para República Dominicana y con todos los efectos que eso puede tener. O sea que vamos, o sea, creo que podemos distinguir una China de la pera. Hay una cuestión racial. Recuerda que Santo Domingo fue colonia de Haití. Y eso está ahí latente, y hay un odio racial entre el dominicano hacia el haitiano.
Esa problemática, comparten y yo sé cuentos horrorosos de cómo practican los soldados tiro al blanco en la frontera. Y no quiero ser más gráfico. Tiro al blanco. ¿Con qué lo practican? Así que yo creo que ese es un asunto que tiene una cuestión racial. Y tú me dices, es que el dominicano que está ahí son negros también, sí, pero no perdonan que Haití haya sido, que ellos hayan sido colonia de los haitianos. Y se le viró la tortilla. Claro está, hay unas gangas, yo escuché ese de barbecue, que son los que dominan y meten la droga, y es una barbarie. Ahora, yo tengo una posición muy fija en cuanto a las deportaciones. Yo creo que si tú quieres llegar a un país, tienes que llegar conforme a la ley, a menos que no seas una persona que estés huyendo de un régimen, que tu vida está en peligro. Lo que me duele el alma es que estén separando a niños de sus madres. Eso tiene que haber algún tipo de excepción. Pero el mundo está igual. España constantemente, en el sur, en Marbella, en Málaga, están constantemente interviniendo con los magrebíes. Claro, eso es el mundo entero, los rumanos, esto es el mundo entero. Los países tienen el perfecto derecho a proteger su frontera, porque México tiene un problema grande también con Centroamérica, y Venezuela con Colombia, Argentina con Uruguay. Cruzan el río de la Plata los uruguayos, y como son prácticamente iguales, cuento me lo hicieron a mí en Argentina, es muy difícil identificarlo. ¿Sabes cómo lo identifican? Porque creo que el uruguayo anda con el mate para arriba y para abajo. El argentino hay uno de ellos que es más de salón, pero creo que lo que está más en la calle son los uruguayos, y ahí pues los pillan, porque el idioma es igual. Tú te pones a hablar con un argentino y hablas con un uruguayo y le dices un policía a mí, es muy difícil. ¿Y cómo usted hace? Por el mate. Estamos desarrollando la técnica que cómo ellos se toman el mate versus los argentinos. Pero el mundo entero está lleno de problemas con su frontera. Y Puerto Rico ha tenido ese problema también con los dominicanos. Así que yo creo que es el derecho. Otros deciden deportarlos, otros dictadores, Putin, decidan invadir países y maltratar y volar y matar gente. La barbarie que están cometiendo los judíos con los palestinos son una cosa que yo creo que ya como que se pasó de hacer un acto de defensa a hacer un acto de abuso, que es una barbarie lo que están haciendo los judíos. Ya es hora que alguien en el mundo le ponga un alto a los judíos. Bueno, gracias a Tony y a Fernando por estar conmigo hoy. Mis amigos, gracias a ustedes por sintonizar. Por ahí viene el Gran Falú. Mañana nuevamente con ustedes aquí en otra edición de La Mirilla a las 5 de la tarde. Muy